Profesor. Excelente, listo. Empezamos entonces con funciones 4. Bien, aquí observen, chicos. Vamos a empezar entonces con la teoría para luego ver los problemas de la práctica. Bueno, acá me dicen funciones 4. Vamos a ver lo que es la función cuadrática. Ahí dice función cuadrática. Me dan la regla de correspondencia. Vamos a observar rápidamente qué forma tiene la cuadrática. Ahí lo están observando. F de x es igual a x cuadrado más bx más c. Todo eso representa la forma general de una función cuadrática. Ahora, no olvidarse que este f de x es y. Así que todo esto es lo mismo decir y igual a x cuadrado más bx más c. Tener en cuenta que los coeficientes a, b, c son reales. Y para garantizar que sea de grado 2, o sea, cuadrática, el coeficiente a tiene que ser necesariamente diferente de 0. Ahora, cuando uno grafica la cuadrática, ¿qué se va a generar? Es una curva llamada parábola. Chicos, lo que vamos a encontrar acá es una parábola. Y toda parábola va a presentar un vértice, cuyas componentes van a ser HK. H la primera, K la segunda. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hallamos el H y cómo hallamos el K? Para hallar el H, se tiene que observar los coeficientes de la cuadrática. En este caso son A, B, C. Entonces H, jóvenes, va a ser igual a menos B, ahí estoy colocando menos B, sobre 2A. Eso es entonces la primera componente, menos B sobre 2A. Ahora, ¿y cómo hallamos el F? El K, porque ya tenemos la primera componente que es H, nos faltaría la segunda componente, ¿no? Si tenemos H, ¿cómo hallamos K? Simplemente el valor encontrado lo vamos a reemplazar en la función. Y al reemplazar nos va a dar justamente el valor de K. O sea que K va a ser F evaluado en H. ¿Sí? F de H. Tener en cuenta eso, chicos. Una vez que ya tiene las dos componentes, podrías indicar cuál es el vértice, ¿no? H, K. Y a partir de ese vértice vamos a graficar. Y lo que se nos puede presentar es lo siguiente, observa. En el caso de que el coeficiente A sea positivo, o sea, A mayor que 0, ¿qué va a pasar, jóvenes? En el caso de que A sea mayor que 0, ¿cómo va a ser la gráfica? ¿Dónde va a estar el vértice? Bueno, en el caso de A positivo, o sea, coeficiente principal positivo, la gráfica es una parábola, pero esa parábola va a estar orientada hacia arriba. ¿Cómo sería entonces? Vamos a dibujarlo por acá. Fíjate, voy a dibujar la parábola. Ahí está. Esa es la parábola. ¿Por qué va hacia arriba? Porque el A es positivo. Ahora, tener en cuenta lo siguiente, que este punto más bajo, que está por acá, es el vértice, ¿sí? Este punto de acá. Entonces, fíjate que aquí se va a graficar tres posibilidades. La primera posibilidad es cuando el discriminante es mayor que 0. O sea, aquí voy a colocar mayor que 0. ¿Qué significa discriminante mayor que 0? Significa lo siguiente. Significa que la parábola, esta parábola, va a ser hacia arriba y si es mayor que 0 el discriminante va a cortar al eje X en dos puntos. Ahí lo estoy dibujando. Fíjate, ahí está. El vértice es justamente el punto H, K, que está por acá. Y la parábola va hacia arriba porque A es positivo.
Y como su discriminante es mayor que 0, va a cortar en 2 puntos al eje X. Vendría a ser este primer punto acá y este otro por acá. Entonces ahí están los puntos de corte. Cada punto de corte con el eje X vendría a ser una raíz. Ahora, el otro caso es cuando el discriminante es igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, la gráfica, ¿cómo será, chicos? Obviamente va a ser hacia arriba, pero cortará al eje X en 2 puntos, o en este caso solo será tangente en el punto H, K. En este caso, chicos, cuando el discriminante es igual a 0, la parábola va a ser tangente al eje X, y ese punto de tangencia es el vértice H, K. Ahora, el último caso sería cuando el discriminante es negativo, menor que 0. Si es menor que 0 el discriminante, significa entonces que la parábola no va a cortar al eje X en ningún punto. Por lo tanto, va a estar justamente por encima. Ahí lo estoy ubicando. Fíjate en ese tercer caso, el vértice está aquí, la parábola va hacia arriba porque el coeficiente A es positivo. Fíjate, ahí dice A mayor que 0. Y va hacia arriba, ¿no? Y su vértice sería eso. Y como puedes apreciar, la parábola no corta al eje X en ningún punto. Entonces son 3 posibilidades. Corta en 2, tangente en 1 o no corta en ninguno. ¿Cómo saber eso? Por el discriminante. Si sale mayor que 0, corta en 2. Si sale igual a 0, tangente en un punto. Si sale discriminante negativo, no corta. Pero en los 3 casos, chicos, la parábola va hacia arriba. Ahora, ¿qué ocurriría? Bueno, antes de pasar al otro caso, en el primero, en el segundo y en el tercer gráfico, el dominio es todos los reales. O sea, X puede tomar cualquier valor. El rango siempre, en cualquiera de los 3 gráficos, va a empezar desde K y se va hacia el más infinito. ¿Sí? Hacia arriba, ¿no? Entonces, voy a colocar acá. El rango vendría a ser desde K hasta el más infinito. Bien, ahora, si te preguntaran, ¿cuál es el mínimo valor? La respuesta sería K, porque a partir de K, la gráfica va a ir avanzando hasta el más infinito. Entonces acá se habla de un mínimo valor. Ese mínimo valor justamente vendría a ser K. Bien, eso sería cuando el coeficiente A es positivo. Nos faltaría ver ahora el caso de que el coeficiente sea nega. Mira, ahí está, negativo. Si es negativo, la parábola, ¿cómo va a ser, chicos? Si es negativo, la parábola, esta parabolita, vamos a encoger un poco, ahí está. Esa parábola, ¿cómo será, chicos? Si es eh, negativo el coeficiente. No va a ser hacia arriba, ¿sí o no? En este caso, la parábola va a ser hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Ahí está. Entonces vamos a tener también 3 posibilidades acá. Discriminante mayor que 0, discriminante igual a 0 y discriminante negativo. A ver, en el caso del que discriminante sea mayor que 0, o sea, así como esto. Bien, ahí está, ¿ves? Va a ir hacia abajo. Importante, si va hacia abajo, va a cortar al eje X en 2 puntos. Ahí está. Ahí está el gráfico, chicos. Corta al eje X en 2 puntos. Bien, ¿cuáles son esos puntos de corte? Los puntos de corte son esos dos. Aquí va a haber un punto de corte y acá va a haber otro, ¿no? 2 puntos de corte. Ahora, el otro caso, cuando el discriminante es igual a 0, ¿cómo va a ser la gráfica? Bueno, la parábola va a ir hacia abajo, pero va a ser tangente, solo en ese punto. Y ahí lo puedes apreciar, va a ser tangente, ¿no? En H, K. En cambio, en la anterior cortaba en 2. Ahora, como discriminante 0, solo va a ser tangente al eje X, un solo punto. En ese punto, las raíces son iguales.
Ahora, el caso final, cuando es negativo el discriminante, la parábola va a ir hacia abajo, sí o sí, pero no va a cortar al eje X. Por eso aquí el vértice está más abajo, ¿no? En este caso, H como acá, está por aquí y la parábola va hacia abajo. Y no corta al eje X. Entonces son esas tres posibilidades las que se van a generar cuando el discriminante es menor que cero. Entonces tú tienes que siempre fijarte en el discriminante para saber de manera exacta cuál sería la intersección con el eje X. Ahora, en todos los casos que vemos acá, el dominio es todos los reales. Pero, chicos, el rango va a ser de menos infinito hasta el punto más alto, que vendría a ser el vértice. ¿Y cuál es ese máximo valor? K. Por eso el rango es de menos infinito hasta K. O sea, si te preguntan cuál es el máximo valor, ahí dice máximo, tu respuesta va a ser K. Entonces, en un problema, cuando te pidan máximo, tienes que hallar K. ¿Pero quién es K? K es la segunda componente del vértice. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, tú ya tienes entonces el máximo valor. Segunda componente del vértice. Bien, entonces vamos a pasar ahora la intersección con los ejes de coordenadas. Primero, chicos, vamos a ver la intersección con el eje X. El eje X, o también llamada eje de las abscisas. Para calcular los cortes con el eje X, al valor de Y se iguala a 0. O sea, Y va a ser igual a 0. Al reemplazar 0 en la función inicial, se forma esta ecuación. Y chicos, esta ecuación es cuadrática. Si es cuadrática, tiene dos raíces. ¿Cuáles son? X1, X2. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a encontrar X1 y vamos a encontrar X2. Y el Y no te olvides que es 0, ¿no? Aquí está, ¿eh? ¿Sí? Aquí dice claramente que Y es 0. Entonces, encuentro las dos raíces, X1, X2, y eso va a ser entonces los puntos de corte. X1, 0 y X2, 0. Ahí están los dos puntos de intersección con el eje X. Ahora también vamos a mencionar el corte con el eje Y. Por acá arriba. Dice claramente por acá, intersección con el eje Y. En este caso, si voy a intersectar con el eje Y, el X tiene que ser 0. Al reemplazar en la función que es esta de acá, sería 0 al cuadrado por A, esto de acá, 0 por B, aquí está, más el C. Operamos todo y el resultado de inmediato me sale C. Por lo tanto, el punto de intersección va a ser como X es 0 y como Y te salió C, el punto de intersección va a ser 0, C. De esa manera encuentras el corte con el eje Y. Bien, luego tenemos por acá la intersección de una función cuadrática con una función lineal. En otras palabras, voy a intersectar una parábola y una recta. Acuérdate que la gráfica de una función lineal es una recta, eso lo hemos visto en la clase pasada. Y la cuadrática, lo acabas de ver, es una parábola. Entonces dice acá, para calcular el o los puntos de intersección de estas dos funciones, se tiene que igualar. Acá dice claramente, se iguala. Una vez que hayamos X, reemplazamos en cualquiera de las funciones para calcular la variable Y. Claro, puedes reemplazar en cualquiera porque recuerda que estás igualando. Entonces, veamos el primer caso que se va a presentar acá. Caso 1. Si hay dos puntos de corte, entonces, ¿qué debe pasar? ¿Te acuerdas? Si son dos puntos de corte, el discriminante tiene que ser mayor que 0. Vamos a agregar acá entonces, mayor que 0. Y bueno, ahí está la parábola. Si el discriminante es mayor que 0, la parábola, mira, fíjate, ahí está. Y la recta, ¿no? ¿En cuántos puntos se están cortando? Fíjate, acá hay uno y acá hay otro. Dos puntos de corte. Eso va a ocurrir cuando el discriminante es mayor que 0. Ahora, puede darse el caso también que sea de este modo. Fíjate, en el caso 2, si hay solo un punto de corte, chicos, nada más, un solo punto. Eso implicaría entonces, si hay un solo punto, que va a ser de este modo. La recta
tangente a la curva, hacen contacto en un solo punto. Ese punto vendría a ser el punto de tangencia. Pero ¿cuándo se va a generar ese punto de tangencia? Cuando el discriminante es igual a cero. Eso se genera cuando el discriminante es igual a cero, ¿no? Solución única, un solo punto. ¿Sí? Aquí no mencionan el caso 3, pero el caso 3 es cuando no hay corte. Vamos a poner acá ya. Caso 3, discriminante negativo. ¿Qué va a pasar acá, chicos? Vamos a trazar nuestro sistema. Inmediato, ahí está. Y bueno, trazamos la parábola. Trazamos la parábola. Entonces, la parábola puede ser hacia arriba, hacia abajo, no hay problema. Vamos a suponer que la parábola está por acá. ¿Sí? Y la recta, vamos a suponer que sería esta de acá. Bueno, chicos, ¿qué podemos apreciar ahí? Que la recta y la parábola no se cortan. ¿Por qué? Porque su discriminante es negativo. Y ese caso no lo mencionan, pero es bueno indicar, ¿no? Entonces, chicos, todo eso que hemos mencionado es la teoría para el día de hoy. Con todo eso vamos a empezar a resolver los ejercicios. Más bien, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que he mencionado, ¿no? Estamos mencionando la función cuadrática, su gráfica, los casos que se van a dar con el discriminante y también estamos mencionando los puntos de intersección entre una recta y una parábola. Pueden darse dos puntos, puede darse un solo punto, o puede ocurrir que no se corten también, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el discriminante. Mira, cuando se cortan en dos puntos, aquí en este gráfico lo podemos apreciar, el discriminante es mayor que cero. Pero puede darse el caso de que solo tengan un punto en contacto, discriminante igual a cero. Y en el último caso nos damos cuenta que no se cortan por nada, entonces el discriminante es negativo, no hay corte, ¿no? Bien, entonces conociendo eso ya podemos pasar a los problemas de la práctica. Vamos a ver entonces los ejercicios. Ahí tenemos un primer problema, vamos a seleccionarlo y lo vamos a resolver. Bien, aquí lo hacemos, ¿ok? Ahí está el ejercicio. Bien, chicos, ¿cómo sería ahí? A ver, por favor, ayúdenme con este. ¿Alguna idea, chicos, para este problema? A ver, vayan intentando, por favor, mientras yo selecciono el segundo problema. Me dicen su respuesta o pregunto al azar a cualquiera. A ver, vamos a fijarnos en los que están presentes. Por ejemplo, voy a preguntar a Estefano Gabriel, ¿está? Gabriel, Estefano, no hay. A ver, vamos a preguntar entonces a Frías Rojas. Señorita, ayúdeme, por favor. Problema uno, me dice cuánto le ha salido.
Nada, nada, por favor, ayúdenme. ¿Alguien? -3 -16. ¿En qué problema? ¿En el primero o en el segundo? El primero. ¿Cuánto sale? ¿Me dices tu clave, por favor, La alumno? D. La D. A ver, ¿dedo o B? Dedo. Dinosaurio, ok. Marcamos entonces. Entonces, vamos a... Yo confío. Ahí estoy marcando. La Bien 2 el sale la vértice, A. chicos. La 2 ¿En qué sale la A. problema? ¿En la La 2? 2. La A. Excelente, tiburón. Muy bien, vamos a hacerlo, ¿ya? Ah, chicos, lo primero que tenemos que hacer es copiar por acá la expresión y es igual a x al cuadrado más 6x menos 7, ¿no? Eso es. Entonces voy a calcular el vértice. Nosotros sabemos por la teoría que hemos mencionado que el vértice tiene dos componentes, el h y el k. El h, chicos, es menos el segundo coeficiente sobre dos veces el primer coeficiente. El segundo coeficiente es 6. Lo voy a reemplazar. El primer coeficiente, si no aparece nada acá adelante, es la unidad. Hacemos la división y me queda menos 3. Pero yo necesito hallar k también. Pero si ya sé que h vale menos 3, el k es la función, en este caso la función f, evaluado en el valor de h. Y el valor de h es menos 3. O sea, f de menos 3. Reemplazando, sería menos 3 elevado al cuadrado. 6 por menos 3, menos 7. Hacemos el esfuerzo de operar todo eso. A ver, chicos, ¿cuánto sale eso? 9 menos 18 es menos 9, menos 9 con menos 7, menos 16. Listo, acabo de encontrar el K. Por lo tanto, puedo decir que el vértice está formado por las dos componentes cuyos valores son menos 3, menos 16. Y cerramos. Nada más. Podemos darnos cuenta de que su compañero Christopher tenía razón. Sale letra dedo. Muy bien, joven, así sería. Excelente. Sigamos entonces con el siguiente problema. A ver, en el problema número 2, ¿qué pide? Rango. Ahora, para hallar el rango, simplemente tenemos que hallar K. Pero ¿quién es K? La segunda componente del vértice. Entonces, decimos por acá. El rango, chicos y chicas, va a ser como el coeficiente principal es positivo, la parábola va hacia arriba. Entonces el rango empieza en el valor k, que es el mínimo, y se va hasta el más infinito y más allá. ¿Sí? Pero ese k es la segunda componente del vértice, o sea, es f de h. Pero chicos, el h se hallaba como menos b sobre 2a. El b en este caso es menos 2, con todo y signo, chicos, ¿ah? Tengan cuidado ahí. ¿Sí? Menos 2, con todo y signo. Entonces acá sería menos 2, que es el valor de B, sobre el doble de A. Pero A es 1, entonces acá el doble de A sería 2. Bueno, sería entonces, operamos, sale 1, y f de 1 reemplazando 1, ¿no? Reemplazamos en la función, pues la función es esta, todo esto. Reemplaza 1, entonces sería 1 cuadrado, 1, 2 por 1 y 2, más 8, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 7. Por lo tanto, si k vale 7, puedo volver a mencionar el rango. Rango de f va a ser desde k, que vale 7, y se va hasta el más infinito, ¿no? Y se acabó el chiste. ¿Cuál sería la clave? Avioncito. Tenía razón sus compañeros. Muy bien, ¿ah? Hasta ahí todo perfecto. Continuamos entonces. Hagamos el 3, chicos. La P. Muy bien, por ahí escuché una La, voz. la C, profesor. La C. La C, dijo su compañero. Primero dijo la B, después dijo la C. ¿Quién tiene razón? A ver, vamos a verificarlo. Y luego hacemos la puff de la católica, ¿no?
Chicos, acá dice PUPS. ¿Qué significa? La PU, la CP, significa católica, ¿no? A ver, vamos a hacer la 3 primero. Su compañero me dice que es la B, otro me dice que sale la C. Que piden vértice, al toque nomás. La C, profesor. Casa, muy bien. Chicos, a ver, vamos a hallar primero H, menos B. Como el B acá es 3, menos B sería menos 3. Y el A es 1, el doble, 2, menos 3 medios. Y el K vendría a ser F de menos 3 medios. Hay que reemplazar. Menos 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. Menos 3 medios por 3, menos 9 medios, más 1. ¿Y eso cuánto sale? Eh, Chicos, ¿cuánto sale eso? Menos 5 cuartos, ¿sí o no? Al ojo. No es 5 cuartos. Entonces ya está. Entonces ya tengo K. K es menos 5 cuartos. El H es menos 3 medios. Por lo tanto, el vértice ya salió. Sería menos 3 medios, punto y coma, menos 5 cuartos. Y nada más. La clave correcta entonces, casita, la C de casa. Excelente, ¿eh? Felicitaciones chicos y chicas, los que han hecho este problema. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, el problema 4. A ver, ¿cuánto salió en la 4? Me dijeron. Este es un problema de la PUF. ¿Qué significa? Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido tomado en 2012. Me dan acá una expresión cuadrática, pasa por el punto 4,5, calcule el BHK, que es el vértice de la parábola. O sea, ¿para qué me dan entonces este punto de paso? Por ahí pasa la parábola, ¿sí? Va a pasar por el 4,5. Y bueno, eso me dan para hallar B. Y si ya tengo B, puedo calcular K. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Para que vean cómo es. Primero hallamos el H. Chicos, ¿el H cómo se halla? Menos B. En este caso, ¿el B cuánto es? El B es menos, el 1. Con el menos sería menos 1. Entre el doble de A. El A es menos un cuarto. El doble sería menos un medio. Al hacer el esfuerzo de operar, sale 2. Entonces ya tengo el H. Ahora hallamos el K. F de 2. Pero reemplaza, pues. Al reemplazar 2 sería menos 4 cuartos más 2 más B. Y eso me sale 1 más B. ¿Sí o no, tigres? Pero yo necesito hallar B. Para hallar B me dan el punto Q. Entonces vamos a reemplazar Q. Q 4,5 pertenece a la función, entonces reemplaza. Recuerda que Y es la segunda componente, o sea, Y vale 5. Y X es la primera. Como el X es 4 para este punto, 4,5, el X es igual a 4, reemplazo, sería menos 16 cuartos. Sigue reemplazando, más 4 y más B. ¿Sí? A ver, repito, ¿qué cosa hice con el 4? La primera componente lo reemplacé aquí en lugar de X. Y me salió todo esto. El B queda al final, ¿no? Pero el Y es 5, no te olvides. La segunda componente es el valor, lo reemplacé acá, mira. Por eso aquí es 5. Bueno, opera y ya salió. A ver cuánto sale el toque nomás. Le vale 5, ¿no? O no, a ver, verifícalo. Menos 16 entre 4, eso es menos 4, con el 4 chaufa y queda entonces que B es igual a 5. Y si B vale 5, acá reemplázalo, sale 6, ¿no? Entonces ya tengo el vértice. Por acá lo voy a colocar. Vértice H, que vale 2, lo has hallado al inicio nada más. Y el K te salió 6, ¿no? 2,6. ¿Cuál sería tu clave? Excelente, lo dijeron, chicos. Avión. Sale 2,6. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Vamos a pasar a lo que falta. Sigamos avanzando entonces. Vamos al problema. Ahí están las 5.
Bien, chicos, dale, vamos. Ustedes mismos son. ¿Cuánto sale las 5 y las 6? ¿Lo hicieron ya o no? A ver, vamos a hacer las 5, ¿ya? ¿Qué piden acá? En las 5 me dice, calcule el punto de intersección con las abscisas, o sea, con el eje X, ¿no? Entonces, si es corte con el eje X o eje de abscisas, al Y le doy 0. Entonces, si Y vale 0, ¿dónde vas a reemplazar 0 acá? Recuérdate, por favor, que f de x es y. Entonces, si eso vale 0, se va a formar la siguiente ecuación. 0 igual a x al cuadrado menos 10x más 24. Aquí, por un aspa simple, podemos darnos cuenta que 6 y 4 cumple. En aspita sale 10 negativo. O sea, va a quedar así, ¿no? X menos 6 por x menos 4. Al igualar a 0 cada uno de los factores, tendríamos que x es igual a 6 o x puede ser 4. Entonces, en los puntos de intersección que nos piden allá, vamos a escribirlo para allá. Intersección. Son los siguientes. ¿Cuáles son, chicos? A ver, el 6 con el 0, 6 punto y coma 0. El 4 con el 0, 4 punto y coma 0. Nada más. Letra A sería la respuesta, ¿no? En el siguiente ejercicio, mira lo que te dicen acá. Me dan la función cuadrática y me piden hallar la intersección con el eje de las ordenadas. Chicos, las ordenadas, también conocida como el eje Y, ¿no? Las ordenadas, el Y. Entonces, si es corte con el eje Y, vamos a colocar por acá, corte con el eje Y. X tiene que ser 0. Eso significa que al reemplazar, ¿cuánto va a ser el Y? No olvidar que el f de x es Y. Entonces, yo reemplazo 0 en lugar de x. A ver, en la expresión sería 0 al cuadrado menos 13 por 0 más 36. Hacemos el esfuerzo y me sale 36. Eso significa entonces que el punto de intersección, ¿cuál sería? Intersección con el eje Y vendría a ser el 0,36. Buscas y marcas, ¿no? ¿Lo ves o no lo ves, chicos? Barco. Sale la letra B. Ahí está, marcamos la B entonces. De ese modo estaría resuelto el segundo problema. Ahora nos vamos al siguiente. Bien, aquí está la 7. Y también vamos a seleccionar la 8. Y por acá tenemos a la 8. La 7 y la 8, jóvenes. Vamos, ayúdenme con eso. ¿Cuánto sale la 7? A ver, participen, chicos. Piden la 7. La intersección, dice, ¿no? Con las ordenadas. Bueno, con ambos ejes. Entonces hacemos por partes. Primero, con el eje X, decimos por acá, entonces, corte, eje X, Y tiene que ser 0. Nosotros sabemos que el f de X es el y si Y es 0, ¿qué se va a formar? Se va a formar menos X cuadrado menos 7X más 8. Podemos multiplicar a todo por menos 1 para que el coeficiente sea positivo, el coeficiente principal positivo. Y de acá una aspita simple, ¿no? X por X, 8 por 1, más menos, satisface. Entonces, ¿qué hace? X más 8 por X menos 1. Al igualar a 0 cada factor, encontramos los valores. ¿Qué valor me da? Menos 8 un valor y el otro sale 1. Bien, entonces ya tenemos el corte con el eje X. Ahora vamos a hallar el corte con el eje Y. Por acá digo, corte con el eje
el eje Y. Eso significa que X vale 0. Al reemplazar, Y, ¿cuánto sale? Reemplazas, sale 8. Entonces, finalmente por acá, voy a decir cuáles son los puntos, ¿ya? Sale la A. Puntos, lo dijo su compañero, muy bien, colega. Los puntos de intersección. ¿Cuáles son dichos puntos? Primero, con el eje X, sería 0, menos 8, 0. ¿Sí? El 1, 0. Y luego con el corte, con el eje Y, 0, 8. Ahí está. ¿Sí? Los 3 puntos, chicos. 2 son con el eje X y 1 es con el eje Y. El menos 8, 0 y el 1, 0 son con el eje X. Y el 0, 8 es con el eje Y. ¿Cuál sería la clave? Te fijas rápidamente que esos puntos aparecen en la clave A y esa es la correcta entonces. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí me dan una función cuadrática, pero lo que me piden acá no son los puntos de intersección. Acá piden el rango. Bueno, para ir al rango nos fijamos también en el coeficiente principal que es positivo. O sea, la parábola va a ir hacia arriba. Entonces tiene un punto mínimo. El rango sería de ese mínimo hasta el más infinito, ¿no? Entonces ya está. Vamos a escribir por acá. El rango que nos piden hallar sería desde K es el mínimo valor, hasta el más infinito. ¿Cómo hallamos el K? Chicos, el K es f de h. ¿Y el h qué cosa es? ¿Te acuerdas? El h es menos b sobre doble de a. En este caso, para el problema, el b es 12, el a es 2. Reemplaza entonces. Acá sería 12 y acá 2. Hacemos el esfuerzo, menos 3. Entonces K es f de menos 3. Al reemplazar f de menos 3 sería 2 por menos 3 al cuadrado, 12 por menos 3 más 1. Ahí operamos y me sale, a ver cuánto. 9 por 2, 18, menos 36, más 1. Chicos, ¿cuánto sale eso? Menos 15. Me equivoco. Menos 17, ¿no? Verifica eso, por favor. 19 menos 36, menos 17. Muy bien, ya tenemos K entonces. K es menos 17. Entonces, el rango sería a partir del valor K, que es menos 17, y se va hasta el más infinito, ¿no, jóvenes? Y eso sería la respuesta. ¿Dónde aparece esa clave? Aparece en la letra E. Marcamos entonces la letra E. Bien, vamos a continuar entonces ahora con el noveno. Bien, acá tenemos el problema 9 entonces. Chicos, acá en el problema 9 hay que graficar, ¿sí? Para graficar, lo primero que tenemos que hacer es escribir por acá la función. Y es igual a x al cuadrado más 12x más 32, ¿no? Entonces, una forma de hallar el vértice es menos b sobre 2a y f de h, ¿no? Otra manera es completando cuadrados. Vamos a hacerlo completando cuadrados. Este 12x lo puedo escribir así, normal. Y bueno, el 32 lo puedo escribir como 36 menos 4. ¿Por qué hago eso? Porque los tres primeros términos forman un TCP. O sea, sería x más 6 al cuadrado menos 4. Y de ahí el vértice es inmediato. ¿Cómo hacía el vértice ahí? De manera directa, el vértice se halla así, miren. Igualas a 0, sale menos 6, ¿sí o no? Ya, esa sería la primera componente del vértice, el menos 6. Y la segunda componente es el valor que se encuentra afuera, menos 4. Nada más. Ese vértice lo tienes que ubicar.
Vamos a ubicarlo entonces. Trazamos primero nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Ubicamos ese vértice que está ubicado en el tercer cuadrante. Menos 6, menos 4, chicos, ubiquen eso. Menos 6 más o menos por acá. Menos 4 por aquí abajo. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado eso? Prolongamos por acá una línea. Por acá hay otra. Bueno, que sea exactamente por ese punto. Listo. Entonces acabo de encontrar el vértice, que vendría a ser ese puntito de acá. Ahora, la parábola, chicos, se va hacia arriba. ¿Sí o no? La parábola se va hacia arriba porque el coeficiente principal es positivo. Por eso casi todas las gráficas son hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hay una que va hacia abajo. Esa no es, obviamente. Entonces, a partir de ahí trazamos, pero hay un problema, que la parábola va a cortar al eje X y va a cortar al eje Y. Necesito saber en qué valores corta. Por lo tanto, vamos a hallar el corte con el eje X primero, por acá. Corte con el eje X. O sea, Y tiene que ser 0. Si Y es 0, vamos a reemplazar acá. Mira, todo esto es Y. Y si Y es 0, ¿qué se va a formar ahí? Se va a formar 0 igual a X al cuadrado más 12X más 32. ¿Se podrá hacer un aspita simple ahí? A ver, vamos a intentarlo. X por X. 8 por 4. ¿Sí o no, chicos? Más. Ajá, excelente, satisface. Eso implicaría entonces que acá tenemos el X más 8 y el X más 4. Al igualar a 0 cada uno de los factores, vamos a encontrar el menos 8 un valor y el menos 4 otro valor. Listo, esos valores son los puntos de corte. Menos 8 y menos 4. Pero también me falta calcular el corte con el eje Y. Lo voy a hacer por acá, ¿ya? Corte con el eje Y. Y si es corte con el eje Y, ¿quién tiene que ser 0? El X. Así que vamos a reemplazar acá. Ahí reemplaza 0 en lugar de X. ¿Cuánto saldría entonces si reemplazamos 0 ahí? 32, ¿no? Entonces, mira, si X vale 0, Y vale 32. O sea, la parábola que vamos a trazar va a cortar al eje Y en el valor 32 y va a cortar al eje X en menos 8 y menos 4. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Bueno, vamos a hacer un trazo por acá, pero me va a disculpar el pulso, no es exacto lo que voy a hacer, pero aproximadamente. Más o menos así, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué valores son estos? Este punto de acá es el menos 8 que me indica ahí en el punto de corte. Ese otro punto de corte es menos 4. Y el punto de corte con el Y, 32, ¿no? Ahí está. No se nota muy bien mi parábola. Bueno, ahí queda ya. Bien, ahí está, chicos. ¿Cuál sería la que más se parece a las claves? Menos 8, menos 4. La única que se asemeja a lo que hemos graficado nosotros es la letra D. Mira, ahí está, ¿eh? Menos 8, menos 4, 32. Esa es, chicos, con toda confianza. Pasamos al décimo entonces. El décimo problema, por acá lo tenemos, también es para graficar, chicos. Vamos a ver entonces otro ejercicio más donde vamos a graficar. A ver, acá tenemos la función cuadrática que nos da y nos piden graficar. Ahora, para graficar aquí, hay que tener en cuenta lo siguiente. El coeficiente es nega, o sea, la parábola va a ir hacia abajo. Va a ser así como esta, o puede ser como esta otra, o puede ser como esta otra. Pero no va a ser ni la A ni la B. Chaufa con estas dos. Pero lo que tenemos que hacer es calcular el vértice, ¿no? Por eso lo que nos convendría, escribo por acá la función, factorizo el menos, me da casi x al cuadrado, más 14x más 24. Internamente, dentro del paréntesis, voy a formar un cuadrado perfecto. Le voy a poner acá x al cuadrado más 14 más 49, pero para que me dé 24 le restas 25. Estos tres primeros términos forman un TCP. Eso sería entonces x más 7
al cuadrado y todo eso menos 25. Bueno, el menos va a afectar a todo lo que aparece en el paréntesis y me va a quedar entonces que y es igual a menos x más 7 al cuadrado más 25. De inmediato el vértice se halla rápido a partir de ahí. Chicos, ¿cómo se halla el vértice? De manera práctica, igual a 0 acá, sale menos 7, ¿no? Ahí está la primera componente. El valor 25 sería la segunda componente. El valor que aparece fuera es su segunda componente. Muy bien, entonces ahora trazamos el sistema de coordenadas. Vamos a ubicar ese vértice. ¿Dónde está ubicado más o menos eso? Menos 7 y 25 está ubicado en el cuarto cuadrante o segundo cuadrante, ¿verdad? Segundo cuadrante, ¿no, chicos? Más o menos por dónde debe estar ese punto. A ver, vamos a poner el menos 7 que esté por acá y el 25 que esté por aquí. Ahí. Más o menos por aquí es el punto. Y como el coeficiente principal es nega, mira, ahí dice menos, menos, acá también menos, hacia abajo, ¿sí o no? Ahora, pero va a cortar, sí o sí va a cortar a los ejes. Entonces vamos a poner primero el corte con el eje Y primero, ¿ya? Corte con el eje Y. Si es con el eje Y, X tiene que ser 0. Entonces reemplázalo. A ver, si X es 0, aquí todo esto es Y, no te olvides. Esto es Y. Vamos a poner entre también. Entonces, si X vale 0, 0 acá, menos 24 sería, ¿no? De frente ya tenemos el valor de Y, menos 24. O sea, el 0 menos 24, el menos 24 está por donde, por aquí más o menos, ¿no? Por ahí va a pasar la parábola, ¿sí? Vamos a trazar de una vez para ganar tiempo. Trazamos la parábola, una rama va a ser así, 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 y la otra va a ser así. ¿Sí? La parábola hacia abajo. ¿Qué podemos darnos cuenta? Que el menos 24 tendría que ser este punto de acá, el menos 24. ¿Sí? Ahí está, menos 24. Pero hay otros dos, mira, aquí hay otro y aquí hay otro punto, con el eje X, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por acá. Corte con el eje X, decimos por acá. Corte con el eje X. Y tiene que ser 0. Recuerda que Y es toda esta expresión que está acá. Si eso es 0, me va a quedar esto de acá, ¿no? Entonces va a ser así, ¿no? Fíjate. Lo escribimos por acá. Entonces 0 igual a menos X al cuadrado menos 14X menos 24. Multiplícale por menos a todo, que X al cuadrado más 14X más 24. Puedo hacer uso del aspa simple, XX, para que cumpla 12 por 2, ¿sí o no, chicos? En aspa, 14, ¿sí o no, jóvenes? Entonces va a quedar así. X más 12 por X más 2. Igual a 0 cada factor. El primero a ver y el segundo a ver. ¿Qué valores obtenemos? Menos 12 un valor y el otro valor menos 2. Por lo tanto, esos valores menos 12 y menos 2 son ellos. Mira, acá está menos 12 y el otro es menos 2. Nada más. Y entonces la clave, ¿cuál sería, jóvenes? No olvidarse que acá arriba el vértice es 25 y acá es menos 7, ¿no? O sea, este punto de acá es el menos 7,25, el vértice. ¿Cuál sería la clave, chicos? Fíjense, por favor. ¿Hay o no hay? La letra, la letra C. La letra C. Ahí está, marcamos los acentos. Esta es. Sí, muy bien. Entonces, así sería el problema número 10. Vamos a pasar al siguiente entonces.
Bien, ahí tienen la 11. Y por acá tenemos la número 12. Seis, La la número C, 12, ¿cuánto la sale la 11, número 11? la C. O sea, sale 6. Y la Sí, número 12, ¿cuánto te salió? aún sigo, aún sigo. Ok, no hay problema. Bien, chicos, acá está la 11, ¿ya? En la 11 me están diciendo lo siguiente, ¿eh? Calcule el menor valor entero que puede tomar el rango, dice. Bueno, hallamos el rango primero, pues, ¿no? A ver, vamos a calcular. Para hallar el rango, como el coeficiente principal es positivo, la parábola va hacia arriba. O sea, el rango sería desde el punto mínimo hasta el más infinito. Entonces voy a escribir por acá. Rango de f va a ser desde k, que es el punto valor mínimo, hasta el más infinito. Ese k es f evaluado en h, pero ese h aquí es igual, ¿te acuerdas? Menos el segundo coeficiente, que en este caso es menos 2. O sea, sería menos 2 entre el doble del primer coeficiente. El primer coeficiente acá, si no aparece, es 1. El doble es 2. Bueno, al operar ahí me sale 1. O sea, f de 1 sería, ¿no? Al reemplazar 1, tendríamos 1 al cuadrado 1 menos 2 por 1 más 7. ¿Eso cuánto sale? 6. Ese valor k es 6. Por lo tanto, chicos, el rango de f va a ser a partir de 6 y se va hasta el más infinito, ¿sí o no? Entonces te están preguntando el menor valor entero que puede tomar el rango. Lo mínimo entero que puede tomar es 6, no hay otro. ¿Sí? El menor valor sería justamente el valor 6 acá. Decimos entonces, menor valor entero. Listo, ya está. Menor valor entero. Al costado, ¿qué te pide? Calcule la suma de coordenadas del vértice, ¿sí? O sea, me dan esta función, me piden la suma de coordenadas del vértice. Entonces vamos a hallar el vértice también acá. Decimos entonces, el vértice h, k lo podemos hallar con la fórmula, ¿cómo era? El h era menos b sobre el doble de a. Y el k era f evaluado en h. Pero ¿cuánto es el b en este caso? El segundo coeficiente, chicos, es menos 8. El primer coeficiente es 2. Entonces sería menos 8 aquí, estoy reemplazando, y acá es 2. Bueno, hacemos el esfuerzo, menos por menos más, 8 cuartos, y eso sale 2. O sea, h es 2. Reemplaza entonces, k sería f de h, pero como h es 2, f de 2. Hace el esfuerzo de reemplazar 2, sería 2 por 2 al cuadrado, menos 8 por 2, más 3. Eso es k. Entonces k va a ser igual a ¿cuánto? Menos 8 más 3 es igual a menos 5. ¿Sí o no, jóvenes? 8 menos 16 menos 8 más 3 menos 5. ¿Pero qué te piden? ¿Ah? Bueno, ya tengo el vértice entonces. Si ya tengo h y tengo k, el vértice, chicos, sería 2, menos 5. Me piden la suma de componentes. Suma los componentes. A ver. Al sumar los componentes sale menos 3. Y la clave sería barco. Marcamos entonces barquito. El anterior era, salía 6, letra C, lo dijo Cristo. Muy bien. Así sería la 11 y la 12, chicos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente entonces. Bien, acá tenemos el problema número 13, con gráfico. Y también tenemos por acá el problema 14. No olvidarse, jóvenes, que el día de hoy tienen su parcial. 7 preguntas de todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Ok? Bien, en el ¿Qué gráfico, teoría? problema. ¿Escucho?
¿Va a venir teoría? Claro, Sí, ¿verdad? parecido al programa anterior. No, Igual, examen anterior. ejercicios, ¿no? Ejercicios. ¿Cómo? ¿Vendrá algún, al menos un ejercicio? Sí, va a venir. ¿Qué tal el examen anterior? ¿Les pareció bien? No, profe, No. sinceramente estuvo más complicado que hacer una teoría que problemas. Es más complicado la teoría. Pero, a mí me parece bien la teoría, pero tampoco para tanto. Ah, ya, claro, tiene que haber problemas también. Pues sí, claro, ahí está. Vamos a dejar entonces que vean el examen parcial. Es ¿No? problema y teoría, ¿ya? Ya no va a haber la pregunta abierta que había puesto en la clase anterior. Digo, el examen anterior. Ya habrá puesto las notas, ¿no, profesor? Es que no, era para Claro, buscar. sí, se completa. Bien, a ver, chicos, la 13. ¿Cómo sería la 13? ¿Qué te piden, ah? Hallar M, dice, ¿no? Pero ¿quién es M, jóvenes? El segundo coeficiente, mira, acá aparece. M es este coeficiente que está acá. Pero fíjate acá, mira, es tangente. ¿Qué nos dice al ser tangente? Nos dice entonces que el discriminante es igual a cero. Entonces calculemos por acá. Y ustedes que dominan ecuaciones cuadráticas saben que el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c. El b es el segundo coeficiente. En este caso, el segundo coeficiente es m, ¿no? O sea, acá va a ir m. Entonces, reemplacemos m. El a, o sea que va a ir acá, este a es el primer coeficiente, o sea, 1. Por eso acá va a ir 1. Y el c que va a ir acá al costado, aquí va a ir el c, vendría a ser este 25. Por eso acá es 25. Y todo eso tienes que igualar a 0. Por lo tanto, acá sale m cuadrado menos 100 igual a 0, de donde m cuadrado es igual a 100. Haces el esfuerzo sobrenatural y te sale m. La pregunta es, ¿qué elijo? ¿El 10 o el menos 10? Porque con cualquiera sale 100, con el 10 o el menos 10. ¿Con cuál te quedas, alumno? Porque aparecen las claves también el 10 y menos 10. ¿Cuál marcas? En el 10, ¿Por qué, alumno? porque está para arriba. Porque está para arriba. No, no es eso. A ver, chicos, hay que tener cuidado acá. Si nosotros tomamos en cuenta lo que hizo su compañero, que es 10, entonces la función sería así. X al cuadrado menos 10x más 25. ¿Sí? Y acá, ¿qué significa? Que la raíz es positiva porque está del 0 hacia adelante. Y bueno, son raíces positivas en realidad, ¿no? Entonces, si la raíz es positiva y solamente hay un punto, significa que las dos raíces son iguales y son positivas ambas. Entonces, cuando yo sumo, el resultado tiene que ser positivo. Entonces, bueno, que le he puesto menos, ¿no? 10, según la primera opción, 10. Entonces, si yo calculo suma de raíces con el 10, ¿cómo era la suma de raíces? ¿Tú te acuerdas? A ver, vamos a recordar ya. La suma de raíces era menos b sobre a, o sea, menos 10 sobre, bueno, sobre 1, ¿no? Sale negativo, pero no puede ser negativo, ¿no? Entonces, por eso no puede ser 10. ¿Cuánto tiene que ser entonces? Menos 10. Claro, además también por el vértice, ¿no? Porque fíjate, la primera componente del vértice es h. ¿Y el h cómo se calcula? El h se calcula como menos b sobre 2a. Si tú pones que el h, bueno, en este caso con el 10, menos 10 sobre 2 va a salir menos 5. Imposible, porque si está ubicado acá, el h no puede ser negativo, pues, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿ah? Entonces, aquí tú tienes que darte cuenta de acuerdo a cómo es la primera componente del vértice. Entonces, nos quedamos con el menos 10. Y la respuesta sería la letra C, menos 10. Entonces, aquí vamos a tener que borrar esto. Y nos quedamos con menos, ¿no? Esa es. Bien, entonces vamos a pasar al costado. Acá tenemos dos funciones. Una es lineal
y la otra es cuadrática. ¿Y qué me piden? Hallar m. Pero mira lo que te dicen, ¿ah? Que esta recta es tangente. A ver, vamos a hacer un esbozo intuitivo, o sea, una parábola y una recta. Intuitivamente estamos dejando ahí. Ahí está, ¿eh? Y si es tangente, entonces hay un punto, ¿no? ¿Cuándo ocurría esto, chicos? Cuando el triángulo es igual a cero, pues. Pero primero tienes que igualar. O sea, f de x se iguala con el g. Al reemplazar acá sería x más 3 y el g de x es x al cuadrado más 7x más m. Todo lo enviamos al primer miembro, al segundo miembro. Me queda x al cuadrado más 6x más m menos 3, ¿no? Pero como su triángulo es igual a cero, lo calculamos por acá. El triángulo es segundo coeficiente al cuadrado, menos 4 veces el primer coeficiente que es 1, por el tercer coeficiente que es m menos 3. Y eso debe ser igual a 0. Bueno, operamos todo esto. ¿Qué sale a ver? Sería 4m negativo, lo pasa al otro lado. Menos por menos más, 12, 36 más 12, 48, igual a 4m. Sacar de cuarta, y me vale 12. Acabo de encontrar m, justo eso me pide, ¿no? Entonces sale la letra E. De ese modo estaría ya resuelto el problema 14. Bien, ahí está. Problema número 15, chicos. Vamos, ¿cómo sería ahí? Según el gráfico, calcula la regla de correspondencia, dice, ¿no? Bueno, acá nosotros no sabemos si es que este punto de acá es el vértice, así que no podemos garantizar eso. Lo que sí sabemos es que las raíces son menos 3 y 7, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este punto de corte con el eje Y. Entonces vamos a escribir por acá la ecuación. Siempre que nos den las raíces, la ecuación o la función cuadrática va a ser esta. Un coeficiente principal que no sabemos, vamos a poner A. A. La primera raíz es menos 3, entonces acá tiene que ser x más 3. Y la otra raíz es 7, entonces acá tiene que ser x menos 7. ¿Por qué tiene que ser así? Porque al igualar a 0 acá, me va a salir menos 3, que sería esta primera raíz. Y si igualo a 0 acá, me va a salir 7, que sería esta raíz, ¿no? O sea, esas dos raíces deben generarse a partir de esos factores que hemos mencionado. Por eso, ahí tiene que ser x más 3 y x menos 7. Por un coeficiente a que no sabemos. Pero ¿cómo hallamos ese coeficiente a? Para eso nos da un dato más. Vamos a ponerle función f, este puntito de acá, como el valor de y es menos 21, sus componentes serían 0, menos 21. Y decimos entonces que 0, menos 21 pertenece a la función. Entonces, reemplaza. Donde veas x, vas a reemplazar 0, que vendría a ser la primera componente. Y el menos 21 lo reemplazas aquí en y. A ver, vamos a reemplazar entonces. Menos 21 sería y, el x es 0, reemplazando sería así. A, 0 más 3 y 0 menos 7. A ver, menos 21. Acá sale menos 21a. ¿Sí o no, chicos? Menos 21a. Y se va y queda que vale 1. Por lo tanto, el y va a ser igual a que vale 1. Ya no se escribe el 1, solamente sería x más 3 por x menos 7. Hacemos el esfuerzo de operar eso. Aplica el Steven. Menos 4, ¿sí? Y menos 21. Ya está, se acabó. X más 3 por x menos 7. Al multiplicar sale x cuadrado menos 4x menos 21. Entonces yo puedo decir que la clave sería la letra D. Marcamos entonces letra D y ya estaría resuelto entonces el problema, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ahí nos vamos a quedar. Nos ha ganado la hora.
No se olviden, jovencitos, por favor, que tienen su parcial el día de hoy, teoría y práctica, ¿sí? Repasen un poco de teoría, importante. A ver, por ahí me están escribiendo en el chat, creo. A ver qué me dicen. No, me dicen que ese es su correo. No, ese no es mi correo, Ricanqui. El correo que yo tengo es otro. A ver, voy a mandarte mi correo ya para que lo Tomando tengas. tarea. Sí, jóvenes, 5 problemitas nomás ya de la práctica domiciliaria. Bien, entonces ahí nos quedamos, jóvenes. Cuídense, hasta la próxima. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, nos vemos.